Queridos hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Levántate y Camina. Y es una alegría encontrarnos a través de la pantalla y del internet y de la magia de la televisión, a través de este canal que nos regala y nos ofrece este hermoso espacio para que podamos juntos caminar en la fe y enfrentar las dificultades de la vida desde la persona de Jesús, acompañados por el Señor. Hemos venido desarrollando ya hace muchos años muchos encuentros aquí. Nos hemos hecho amigos, nos hemos hecho hermanos, compañeros de camino, nos hemos hecho discípulos del Señor. Y el único objetivo de este programa es animarlo a usted, llenarlo de esperanza y transmitirle la hermosura de nuestra fe cristiana. ¿Verdad? Porque puede ser que muchas veces nos hemos quedado solo en principios muy básicos, en mandamientos, en ideas, en una cierta ideología religiosa, cultural, y no hemos avanzado a un conocimiento profundo de la revelación de Dios, ¿verdad? Eso es como cuando uno se interesa por algo y mira solo la portada. Cuando uno ve un libro muy bonito se queda solo con la portada y la introducción. Mucha gente vive la fe así, sin entrarle de frente a la riqueza profunda de su fe, a lo hermoso del cristianismo. Es que nuestra fe cristiana es fabulosa, hermanos, porque no la hemos inventado nosotros, sino que Dios se nos ha revelado, nos ha mostrado su rostro, y mostrándonos su rostro nos ha dicho quién es Él y quién somos nosotros, ¿verdad? Póngase a pensar, si uno quiere saber qué es una cosa que alguien ha hecho, por ejemplo una pintura, o si uno quiere ver cómo funciona algún artefacto, es una analogía, no es un ejemplo nada más, para que usted lo descubra. Si usted quiere ver cómo funciona, por ejemplo, un celular o una cosa, bueno, hay que preguntarle al que lo hizo, ¿verdad? Y cuando uno pone en duda al que lo hizo, al creador, entonces también está en duda la cosa hecha. No sé si me doy a entender, ¿verdad? El ser humano está en esta crisis terrible porque ha puesto en duda a su Señor, a su Dios, a su Padre, a su Creador. Y poniendo en duda a Dios, enfrentándose a Dios, pues hermanos, se pone en duda a uno mismo, porque nosotros somos hechura de la mano de Dios. Somos creación, imagen y semejanza suya. Nuestro ser está todo decididamente unido al ser de Dios. Por eso, el programa Levántate y Camina quiere ser para usted un programa de acompañamiento, de animación, para que usted abra sin reservas el corazón al amor profundo de Dios, que se nos ha revelado y se nos ha dado a conocer. Hemos venido desarrollando con el texto de esta nuestra fe algunos programas muy bonitos, desarrollando todo el catecismo de la Iglesia Católica, centrado en el símbolo de la fe, en el credo, que usted y yo aprendimos en la catequesis, que usted y yo rezamos constantemente en la Eucaristía, y que usted y yo estamos aquí profundizando. Y hemos desarrollado varios encuentros en torno a la figura del Padre, ¿verdad? De Dios Padre, que se ha revelado su rostro, que ha hecho un pueblo, que se nos ha manifestado Yahvé, el Dios, el nombre que le dio al mismo Moisés, con el que se ha manifestado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los patriarcas, a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, y con el que ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarnos. Pero la primera persona de la Trinidad, el principio y origen de todo lo que existe, el Padre eterno, amoroso, todopoderoso. Y fíjense en que hemos visto después la segunda persona de la Trinidad, la persona de Jesús. Hay que decirlo claro, ¿no? Decimos de Dios lo que Él nos ha dicho. Habría tantísimo, hermanos, pero tantísimo que hablar de Dios, que uno ¿verdad? Es una cosa hermosa. Uno tiene que sorprenderse, hay que dejarse impresionado de la hermosura de Dios. Y en Jesús de Nazaret se nos ha dicho más del Padre, porque Jesús es la imagen del Padre, porque Jesús es la presencia de Dios en medio de nosotros. Jesús es Dios hecho hombre, Dios en todo, como el Padre, de la misma gloria, de la misma naturaleza, y en todo igual a usted y a mí, menos el pecado. Porque el pecado no es parte del proyecto inicial de Dios, sino es fruto de nuestro egoísmo, de nuestra libertad mal tomada. Y por eso hemos visto todo el misterio de la salvación que el Padre ha realizado en su Hijo Jesucristo, enviándolo para salvarnos. Eso le hemos llamado el misterio pascual, que es el paso de Dios por nuestra vida, por la historia humana, el paso de Dios de Jesús de la cruz a la resurrección. Y hemos visto cómo este acontecimiento ha transformado nuestra vida. Ahora vamos a dar un paso más para penetrar en este misterio impresionante que es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la promesa del Padre en Jesús de Nazaret, enviado por Jesús para nosotros, para que podamos comprender
todas estas cosas. Hermanos, no es sabiduría, no es simple sabiduría humana. La reflexión de la catequesis que hacemos aquí, la reflexión de la teología, la palabra de la Biblia, la Sagrada Escritura, la tradición eclesial, el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, no es pura sabiduría humana, es fuerza de Dios, es iluminación del Espíritu. ¿Verdad? Jesús dice, yo les mandaré el Paráclito y Él les hará comprender todo lo que yo he dicho. Les abrirá el corazón y la mente, ¿verdad? Para poder descubrir la realidad divina, para poder ponerse de frente a Dios, necesitamos ese Espíritu Santo, que nos abra el corazón, que nos ilumine, que nos llene de su gracia. Vamos a dedicar una serie de encuentros a partir de ahora a la persona del Espíritu Santo, el Paráclito, el enviado del Padre, el enviado por Jesucristo. Queridos hermanos, del Evangelio de San Juan, capítulo 15, del versículo 26 en adelante. Cuando venga el defensor, que yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonios, porque han estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos profundizando toda nuestra fe cristiana, y estamos ahondando en aquellos elementos centrales, el corazón, ¿verdad? Los fundamentos de lo que nosotros creemos, porque Dios nos lo ha revelado. En el texto de la Comisión Nacional de Catequesis, esta es nuestra fe. Usted encontrará todo lo que estamos desarrollando aquí. Adquiéralo en su parroquia, adquiéralo en la proveeduría diocesana, búsquelo, es un texto fabuloso. En él puede usted profundizar su fe. No se quede nada más con la portada, ¿verdad? Con lo que se dice, sino que profundice su fe. Aquí viene detallado toda la doctrina cristiana de una manera hermosísima, sencilla, para que usted la comprenda, y también iluminada por la fuerza del Espíritu. En el encuentro 18, allá por la página 100, encontramos este título: les enviaré mi Espíritu. Es que hay una promesa, ¿verdad? La promesa que se hace siempre está en vistas a cumplirse, aun si estamos acostumbrados los seres humanos, tristemente, a decir promesas que no se cumplen, o a no cumplir las promesas que decimos, a decirlas al aire. Pues esa no es la historia de Dios, ¿eh? Nos ha demostrado Dios a través de la Escritura, y usted lo puede ver en su propia vida, que la promesa se cumple. Y desde la antigüedad, Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Usted no tenga pena, o sea, ni tenga duda, porque Dios va a cumplir, ha cumplido y va a cumplir todas las promesas que nos ha dado. ¿Verdad? Eso está claro. Eso es una certeza, porque Dios no miente, sino que Él cumple su palabra. Y la promesa que nos hace es una promesa que cumple. ¿Verdad? En Jesús de Nazaret, se cumple la promesa antigua de enviar al Mesías, un Salvador, de enviar al nacido de una virgen para salvarnos. Y Jesús cumple su promesa que hemos escuchado en el capítulo 15 de San Juan, de enviarnos al Paráclito, al defensor. El Espíritu es la promesa, gran promesa de Jesús. Dice, lo envía el Padre por mí, en mí. ¿Verdad? Es un enviado del Padre en la persona de Jesús. Ven todo el misterio de la Trinidad. Es una promesa de ayuda, de fortaleza, de consuelo. Es la promesa que todos vamos a recibir la fuerza de lo alto. En el Antiguo Testamento, hermanos, ya está presente la acción del Espíritu. Ya se nos revela la presencia y la acción del Espíritu de Dios en la creación, ¿verdad? El Espíritu aleteaba, dice el libro de Génesis. En los profetas, cómo eran movidos por el Espíritu. Espíritu de Dios, álzate, oráculo del Señor, di una palabra, movidos por el Espíritu. Cómo Dios se manifiesta en los elegidos, que Dios ha elegido a Abraham, Isaac, todos los que ha elegido en el Antiguo Testamento, pero también en el pueblo de Israel, elegido por Dios, el pueblo de la primera alianza. El Espíritu es quien, de muchas maneras, va preparando la venida del Mesías, de Jesucristo. Y es finalmente, a ver, atención, esto es hermoso, el que lo hace presente. Recuerdan el capítulo del Evangelio de Lucas, ¿verdad? El capítulo 1, donde el ángel Gabriel le habla a la Virgen María. Y dice María, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y cuál es la respuesta del ángel? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra. ¿Verdad? O sea, el misterio de la encarnación es voluntad del Padre por acción del Espíritu Santo. En la plenitud de la historia,
el Espíritu se hace presente, está siempre presente en toda la historia de salvación, desde la creación, queridos hermanos, en la encarnación. El Espíritu está presente en todos los momentos más importantes de la historia sagrada. En los textos del Antiguo Testamento, ya el profeta Ezequiel, al capítulo 36, se nos hace esta promesa. El Señor dice: les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. O sea, les daré un espíritu nuevo. Ya el capítulo 36 del profeta Ezequiel. Esa promesa se cumple plenamente en la persona de Jesucristo. Ya que toda su vida, si ustedes hacen un análisis de la escritura, de los 4 evangelios, usted analiza la persona de Jesús, toda está neumatizada, diríamos, es decir, marcada por el Espíritu. Jesús va movido por, dice el Evangelio de Mateo, movido por el Espíritu va al desierto. En el Jordán, cuando sale, el Espíritu cae sobre él, la fuerza de lo alto. Jesús en la sinagoga de Nazaret, cuando lee la palabra, lee exactamente el texto del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la palabra a los pobres. Es decir, toda la vida de Jesús, cuando Jesús ora, cuando se comunica al Padre, cuando está en la cruz, cuando resucita, la acción del Espíritu está presente en él. Pero ¿cuál es la promesa de Jesús? Les voy a comunicar este Espíritu de una manera plena. ¿Verdad? Dice Jesús: les conviene que me vaya. Uno diría, bueno, qué despedida más triste cuando alguien se despide y dicen: Dios, me voy a ir y es bueno que me vaya, dice Jesús. Pero cuando me vaya, les voy a dejar el Paráclito. El Paráclito, hermanos, hace presente la fuerza de Jesús, hace presente la resurrección del Señor, se nos comunica de manera plena en el bautismo y en el sacramento de la confirmación. Pero fíjense que en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, Dios comunica su Espíritu a la iglesia. Desde aquel momento, desde los primeros momentos de la resurrección, allá en Jerusalén, los apóstoles experimentan la fuerza de lo alto, que es el Espíritu Paráclito, el Espíritu Consolador, el Espíritu Defensor, el Espíritu Santo. Y como ustedes saben, irrumpe sobre ellos. Hace que los apóstoles sean iluminados para comprender todas las verdades de la fe. ¿Verdad? No es, como he dicho, no es simple ciencia humana lo que creemos, no es simple sabiduría cultural o popular, no. La fe requiere una iluminación del Espíritu Santo. Y entienden, son capaces ahora sí de comprenderlo. ¿Verdad? Antes estaban como con los ojos cerrados, con los oídos cerrados. Y el Espíritu nos abre, hermanos, el oído. Nos abre la vista, nos abre el entendimiento. Nos da una fuerza especial para anunciar con valentía a Jesús. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Antes, en el momento de la muerte, oiga, cobardes todos los apóstoles. Salen huyendo, se encierran. Las mujeres son más valientes, ¿eh? Las mujeres siempre cargan, valientes, fuertes. Los varones, bueno, así somos. Más cobardes, se encierran, les da miedo. Y llega el Espíritu y vemos a Pedro que habla sin miedo. Porque antes que obedecer a los hombres, hay que obedecer a Dios, dice Pedro. Y eso es importante, ¿eh? Ya no hay miedo, ahora hay valentía. Ya no hay miedo a la muerte, a la persecución. Les da una fuerza al Espíritu para ser testigos de Cristo resucitado en todo el mundo. Y para que se vayan creando la comunidad. El Espíritu hace esto, hermanos. El Espíritu hace que seamos hermanos, que seamos familia. El Espíritu hace que nos vayamos uniendo, que estemos unidos. El Espíritu destruye todo tipo de división. Ese Espíritu se nos ha comunicado para la santidad. Los apóstoles, la iglesia primitiva y la iglesia hoy recibe ese Espíritu para santificarse en los sacramentos del bautismo y la confirmación. Queridos hermanos, es importante que nos abramos a la fuerza del Espíritu, reconociendo que Cristo el Señor nos ha dado su propio Espíritu. Con este hermoso canto de la hermana Glenda, creamos en el Señor que está vivo y ha resucitado.
Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Queridos hermanos, San Pablo en la carta a los Romanos, al capítulo 6, dice que si no tenemos el Espíritu, es que no pertenecemos a Cristo. ¿Verdad? No son cosas como distintas, hay que aprender esto en la fe. El Padre, la persona de Jesús, el Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, es el misterio de tres personas en una unidad profunda de amor. Eso es fundamental. Creer en Jesús implica en sí mismo adorar al Padre, glorificar al Padre que lo ha enviado y abrirse a la fuerza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, actúa en nosotros. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejarnos iluminar por ese Espíritu que trabaja en nosotros. No nos damos cuenta. Es invisible, no se ve, pero se percibe su acción. Papa Francisco en Lumen Fidei, la luz de la fe, nos dice: el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo nos hace experimentar el amor del Padre. El Espíritu Santo nos hace comprender la enseñanza de Jesús y la manera como hay que hacer nuestra vida y la obra de la salvación. El Espíritu Santo, dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, nos ayuda en las flaquezas, nos ayuda en las dificultades. El Espíritu Santo nos da la fuerza que muchas veces no tenemos. Fíjense que esto es muy importante. En el misterio de la fe habrán cosas que son bastante complicadas de entender, pero ese Espíritu hace que usted y yo entremos en sintonía con las cosas de Dios. No las explica, ¿verdad? Yo encuentro gente sencilla en el campo, ¿verdad? A los que admiro con mucha alegría. Muchos catequistas, delegados, personas de servicio en la iglesia, que son gente capaz de explicar estas cosas con una sencillez, porque se dejan iluminar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, anima toda nuestra vida. Nos hace sentirnos hermanos, la fraternidad y estarnos unidos. El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, nos recuerda: el Espíritu Santo además infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia. Usa una palabra, no, parresía, es decir, con alegría, con gozo, con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso contracorriente. Verás que toda la evangelización de la iglesia es fuerza del Espíritu. La mueve el Espíritu Santo. Si usted tiene miedo de hablar de Jesús, de anunciar el Evangelio, es porque ese Espíritu está apagado en usted. Porque ese Espíritu no está animando por dentro. Ese Espíritu nos hace salir y anunciar y decir: Abba, Padre. Nos hace anunciar al mundo entero la alegría del Evangelio. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Nosotros lo hemos aprendido en la catequesis, lo hemos aprendido en la formación, lo rezamos en el credo, en el símbolo, los domingos en Eucaristía, cuando decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Atención, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En aquella frase sintética hemos encontrado lo que es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el regalo de Cristo resucitado que hace posible que seamos familia en Dios y hace posible que nos entendamos y podamos vivir en la unidad. ¿Recuerdan la escena terrible de la Torre de Babel? Cuando las lenguas hicieron que los hombres no se entendieran. Pues el Espíritu Santo en Pentecostés hace que siendo muchos, de muchos criterios, de muchas lenguas, podamos entendernos, podamos hablar la lengua del amor. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo, aunque no es visible a nuestros ojos. Por eso la experiencia de su acción es íntima, profunda, personal. Cuando hablamos del Espíritu hablamos de manera analógica, es decir, con comparaciones, porque el Espíritu es el otro, la acción de Dios que nos habita a nosotros, que está presente en nosotros. Con este hermoso video, queridos hermanos de Catequesis en 3 minutos, comprendamos con mayor alegría lo que es la fuerza del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la Trinidad, Él procede del Padre y del Hijo. Él es el amor entre el Padre y el Hijo. Ahora, esto se pone muy emocionante, especialmente para todos aquellos que siguen a Cristo y se santifican a través de sus sacramentos. San Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido entregado. Así que si seguimos a Cristo y nos hacemos como Él, el amor de Dios, el Espíritu Santo, será derramado en nuestros corazones. Nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Nos convertimos en su morada. Eso no solo suena bien, sino que también hace una tremenda diferencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo guía nuestras acciones. Cumplir con los mandamientos y realizar obras de caridad son más fáciles con Él. La oración también se facilita y se hace más profunda. ¡Qué maravillosa la vida de alguien que actúa conforme el Espíritu Santo! Veamos el siguiente ejemplo. Si yo trato de ir desde Europa a América en un bote de remos, este viaje será bastante lento y agotador. En efecto, es bastante probable que tal hazaña no esté al alcance de mi fuerza, además del tiempo que me tomará para ejecutarlo. No, seguramente solo con mis fuerzas, en un bote de remar pequeño, no llegaría nunca a América. Ahora, por el contrario, vamos a tomar un velero. Este utiliza el poder del viento. Llegaría más rápido. Sin duda será toda una aventura en el mar con sus tormentas, pero gracias a la fuerza del viento, es posible que pueda triunfar. Esa es precisamente la diferencia entre la vida sin el Espíritu Santo y la vida con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo realmente progresamos más porque el poder de Dios apoya nuestras acciones. Si queremos quedarnos con la comparación del bote de vela, tenemos que agregar lo siguiente. El velero del Espíritu Santo tiene 7 velas. Estas representan sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor de Dios. Estos dones perfeccionan las habilidades de nuestra alma y nos permiten estar listos y responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estas velas, de algún modo, son como el Espíritu Santo que nos ayudan a avanzar. Queridos hermanos, hay que abrirnos a la fuerza del Espíritu y dejar que el Espíritu actúe en nosotros. En la Escritura encontramos muchos símbolos del Espíritu Santo. Usa figuras, maneras, ya hemos dicho, es algo profundo, algo íntimo, que no se ve. Por tanto, para hablar de Él se usa imágenes o figuras. Y como hemos visto, el Antiguo Testamento está lleno de ellos. El libro del Génesis, el profeta Ezequiel, habla del viento fuerte, del soplo de Dios, el aliento de Dios. Verán, la palabra hebrea espíritu, ruá, quiere decir esto, el aliento, ¿verdad? El viento fuerte que se manifiesta. Cuando aparece, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, aparece el Espíritu como en forma de paloma. Por ejemplo, es hermoso cuando San Juan habla de él
como agua viva, el Espíritu como un manantial de brota de agua viva. Los apóstoles, una lengua de fuego. Es decir, hay muchos distintos estilos de la acción del Espíritu. Quiero invitarle a que concluyamos pidiendo esa fuerza del Espíritu para nosotros, para que el Señor nos envíe el Espíritu Santo y nos renueve constantemente. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la fuerza de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, concluyamos invocando la fuerza del Espíritu con este hermoso canto de la cantante Atenas. Inúndame, Señor, de tu Espíritu Santo. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten